Muy bien, volvemos al aire. Esto es Patagonia Obrera y ahora estamos en comunicación con el compañero Norberto Calducci, dirigente de Tribuna Docente, con quien vamos a estar hablando sobre esta situación de la falta de combustible que estuvimos sufriendo realmente estos últimos días. ¿Cómo estás, Norberto? Hola, ¿cómo te va? Buenos días a todos. ¿Cómo anda el tiempo por allá en el sur? Y acá, en concreto en Río Gallegos, está ventoso, pero lindo. No estaba Bueno, infernal como suele estar otros días. Bueno, bueno, muy bien. contanos, Norberto, ¿cómo hacemos para entender esto que sucedió, la falta de combustible? ¿Cuáles son las causas? Bueno, mira, eh, vos sabés que yo estoy hablando desde Neuquén, Bien, que es la provincia de Vaca Muerta. Y las razones por las cuales hemos tenido esta situación de la falta de combustible, la escasez de combustible a nivel nacional, tiene que ver con toda la política que está llevando adelante, toda la política energética, digo, ¿no? sí, Que sí, está llevando adelante el gobierno nacional con el apoyo de todos los gobiernos provinciales que integran la OFEPI, es decir, la Organización de Gobiernos Provinciales Productores de Hidrocarburos. bien, Todas, sin excepción, los gobiernos provinciales apoyan una política que tiene puesto el acento en la exportación de los hidrocarburos, en función de generar dólares y divisas para desarrollar la educación, la salud pública, la infraestructura vial, ferroviaria, no, para pagarle al FMI y a los acreedores internacionales. Entonces, una política, esta escasez deviene de esa política. Hoy el 30% más de la producción de vaca muerta va directamente destinada a la exportación, porque tienen un montón de ventajas. Pueden dejar una parte de los dólares que reciben en el exterior, una parte de la producción la pueden liquidar al valor del dólar blue o el dólar contado con liqui, es decir, un dólar superior al dólar oficial. Y luego todas las infraestructuras que se está construyendo de ampliación de los ductos, sean sí. gasíferos o petroleros, está también puesta en función de la exportación. Entonces, Ah, mira, un país, un Estado que coloca las expectativas de una mayor producción para exportar más, obviamente va y las empresas van a aprovechar esa volada para retasear lo que están mandando a las destilerías locales en función de producir los combustibles para abastecer la demanda. claro, entonces Y también, podemos, como incorporar un primer elemento, decimos entonces que la falta de combustible se debe en parte al hecho de que estas empresas obtienen mayores beneficios económicos, mayores ganancias, exportando el combustible, todo esto con la complicidad y el apoyo y la infraestructura que le proveen los propios gobiernos provinciales como el gobierno nacional. claro, vos colocás toda la política nacional al paladar del chantaje que pueden realizar las empresas, retaseando lo que mandan a las destilerías locales para producir combustible, porque vos no te olvides que el combustible liviano que se produce en Vaca Muerta, que es similar al Breno, llamado medanito, es el que sirve es fundamentalmente el más apropiado para la producción de combustibles. Y lógicamente Bien, esto deja a las empresas el terreno sembrado para que puedan producir estos chantajes, verdaderos chantajes, porque las empresas quieren elevar los precios internos de los combustibles para mantenerlo en una cierta paridad con los precios internacionales. Pues claro. si no, les conviene exportar, obviamente. Y si vos dejás que las empresas exporten y obtengan grandes ventajas con la exportación, obviamente luego te van a reclamar que todo petróleo que vendan para producir combustible en el mercado interno le deje una rentabilidad parecida a la exportación, y eso implica un aumento sideral
de los precios de los combustibles. Claro, claro, y bueno, y una explotación mucho mayor del bolsillo de los trabajadores, ¿no? Que son los que ponen la plata y que necesitan sí o sí el combustible. Entonces, basándonos Sí. en esta explicación, Norberto, este anuncio que dio Sergio Massa o amenaza en su momento de que le iba a cortar las exportaciones a las petroleras si no restablecían el combustible, ¿qué fue? Pura pose nomás. Jarabe de pico, porque vos fijate que amenazó, acá incluso el sindicato petrolero planteó que iba a hacer un paro con producción, Sí, parar la producción, y como siempre después lo termina levantando. Le dio un plazo de todo, no sé, 72 horas para que regularicen. Después como estaban regularizando, entonces dejó todo en la nada, pero ¿qué obtuvieron las petroleras con este chantaje en esta huelga productiva? Que le hayan otorgado un 10% de recomposición de, salario, de combustible para para noviembre y diciembre. Es decir, obtuvieron lo que querían. Lo que el gobierno dice, no quiero el chantaje cuando los docentes van a un paro, no quiero el chantaje cuando los colectiveros van a un paro, no quiero el chantaje porque la gente de rehén. Bueno, ahora lo hicieron las petroleras. ¿Y qué hizo el gobierno? Se puso de rodillas. claro. Muy parecido a lo que Porque hace con el además, campo, ¿no? por supuesto, pero además, vos tenés que tener en consideración una cuestión. Los precios del combustible y de los combustibles en general deberían estar relacionados con los reales costos de producción que tienen en nuestro país. Claro. Porque no es lo mismo producir, por ejemplo, petróleo en Arabia Saudita que en Vaca Muerta o que producir petróleo en otros lugares donde los costos de producción son infinitamente mayores. En la Argentina, los costos de producción del barril y del millón de BTU de gas han caído sideralmente a partir de la explotación masiva y a partir del fracking y a partir del aprendizaje que se ha hecho. Y antes, si hacer un pozo te costaba 12 millones de dólares, hoy te cuesta menos de la mitad. Y tenemos la situación que además la burocracia de los sindicatos petroleros le viene firmando convenios a la baja del poder adquisitivo de los trabajadores petroleros desde hace años. Por lo tanto, los costos de producción de un barril de Bien. petróleo o de un millón de BTU han caído muchísimo. Mirá qué importante esto que mencionás también, que incluso la mano de obra ha sido abaratada y aún así las petroleras, las empresas siguen exigiendo medidas para poder sacar más ganancias todavía. Es muy claro Pero esto que planteas. escúchame, que en la provincia de Neuquén, que yo te vuelvo a repetir, se coloca siempre como emblema, vaca muerta, etcétera, etcétera, Sí, tenemos la siguiente situación. Los obreros petroleros hoy tienen menos poder adquisitivo que hace 5 años atrás y ha aumentado la pobreza con la misma cantidad de trabajadores petroleros produciendo mucho más metros cúbicos de petróleo y metros cúbicos de gas. Entonces el nivel de explotación y de extracción de una renta sobre el trabajo de cada obrero petrolero ha aumentado considerablemente. Entonces, por donde lo mires, los costos de producción de las empresas ha caído notablemente. No bien. así los precios a los cuales venden. Bueno, muy claro, Norberto. Tenemos que cortar la entrevista acá. Agradecerte la comunicación. Este es un tema que no habíamos podido tocar la semana pasada porque no se había empezado a desarrollar esta escasez de combustibles y es muy importante que podamos clarificar todo el tiempo cuáles son las raíces de este tipo de problemas. Porque bueno, después giran rumores, explicaciones que falsean la realidad. Y la realidad objetiva es esta. El Estado y las petroleras están trabajando en connivencia para aumentar las tasas de ganancia de estas empresas, para permitir que se sigan fugando estas riquezas y finalmente el que paga los platos rotos es el trabajador. Sí, si tengo un minuto más te voy a agregar una sola Por cosa. supuesto. Eh,
Se han votado muchas leyes petroleras de provincialización del recurso, de federalización del recurso, etcétera, etcétera. Pero no se ha tocado el artículo 6 de la ley madre petrolera, la 17319, de la época de Onganía, imagínate vos los años que tiene, Sí. donde en su artículo 6 dice con toda claridad que los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y consecuentemente podrán transportarlo, comercializarlo, industrializarlo, comercializar sus derivados, es decir, los combustibles, Sí. etcétera, etcétera. Luego coloca que dice que la producción nacional tiene que estar abastecido el mercado interno y todo lo demás. Pero cuando vos ponés al zorro a cuidar el gallinero y el recurso, o sea, el hidrocarburo, una vez que están en condiciones extraídos en la superficie, en condiciones de ser transportado, comercializado, industrializado, es de las petroleras, no de los dueños del recurso que serían las provincias, ya está hecha la trampa. Porque si yo hoy tengo el dominio, o sea, la propiedad del recurso una vez que está extraído, con mi propiedad hago lo que quiero, lo exporto. Claro, claro. Y Sí, el sí. Estado, como es el Estado bobo, entre comillas, arriba le sirve, le hace el campo orégano. Bueno, quería agregar esto porque arriba están incumpliendo la ley 17319, que es la ley madre petrolera. Muy bien, clarísimo, Norberto. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Patagonia Obrera, y esperamos, bueno, que en alguna próxima ocasión podamos volver a hablar sobre temas así y clarificar para la audiencia cuáles son sus causas. Bueno, con todo gusto, un saludo a los compañeros de la Patagonia Sur. Muy bien.